Vamos a dejar con ustedes a Cristian Riquelme, quien es ingeniero ambiental de la Universidad de la Frontera y que nos va a exponer su ponencia denominada Huella de carbono de cervezas. Bueno, buenas, mi nombre es Cristian Riquelme, soy ingeniero ambiental, por fin. Debo decir que me costó mucho decidir hacer esta tesis. Bueno, realmente no, yo dije cierto. Y iba a traer algunas muestras, pero lamentablemente me iba a así que no las puedo traer. Bueno, comenzando con el tema. Mi trabajo se expone como cuantificación y minimización de huella de carbono a cervezas de la región de la Araucanía. Los objetivos de este trabajo fueron, el objetivo general, determinar la huella de carbono de cervezas de 330 centímetros cúbicos producidas en una planta artesanal de la región de la Araucanía. Los objetivos específicos fueron caracterizar el proceso productivo para determinar el alcance y límites del sistema bajo estudio, determinar los gases de efecto invernadero generados en el ciclo de vida de las cervezas para obtener sus huellas de carbono, e identificar estrategias para minimizar la huella de carbono de los productos estudiados. Como antecedentes generales, la industria cervecera chilena de 2004 a 2008 experimentó un crecimiento en su producción de 4 a 6 millones de hectalitros, y esto también conllevó que en esos mismos años el consumo aumentara de 26,4 litros por habitante año a 36 litros. Si Chile en su producción se compara en 2008 con países como Brasil y Bélgica, es bastante la diferencia debido a que en estos países hubo una producción mayor a 100 millones de hectalitros por año. En tanto en consumo, en 2008 Alemania y Venezuela tuvieron un consumo superior a 80 litros habitante al año. La industria cervecera es una industria en la cual ingresan materias primas, insumos y energía para finalmente elaborar un producto, el cual es transportado a diferentes empresas de retail. Y también existe un transporte de los residuos. Todo este proceso genera residuos, los cuales pueden incrementar el efecto invernadero natural del planeta. El efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra, el cual es creado por gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y los pentafluorocarbanones. Estos se han incrementado en los últimos 200 años debido a la actividad industrial. Por lo tanto, estos han aumentado la temperatura del planeta, provocando el calentamiento global. Y este se cree que es el responsable del cambio climático. Cada gas de efecto invernadero tiene un potencial de calentamiento global, el cual puede ser evaluado en diferentes años. Principalmente se toma como referencia 20, 100 y 500 años. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el óxido nitroso, emitido 1 kilogramo de óxido nitroso, emitido en 100 años, va a tener el mismo impacto que 298 kilogramos de CO2. Por lo tanto, con este incremento, los países miembros del protocolo de Kioto han implementado diversas herramientas para disminuir estos gases. Dentro de estas se encuentra la huella de carbono, la cual se puede definir como la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una actividad particular, y la cual es medida en dióxido de carbono equivalente. Esta puede calcularse a través de esta ecuación, la cual muestra que la huella de carbono se calcula por la sumatoria de gases de efecto invernadero y por un factor de caracterización de calentamiento global. La huella de carbono está teniendo un amplio uso en el sector organizacional y de producto. En los productos, la huella de carbono se muestra a través de ecoetiquetados, como estos. Y este está siendo fuertemente usado en el mercado europeo, norteamericano y asiático. Especialmente en Francia, en el cual existe la ley Grenache, la cual exige que los productos comercializados en este país estén etiquetados en huella de carbono. Además, países miembros de estos continentes están estudiando, o mejor dicho, ya están pronto a realizar leyes los cuales exijan a productos que entren en sus mercados que tengan alta huella de carbono cobrar un impuesto. También a nivel nacional
se han calculado diversas huellas de carbono de productos, por ejemplo, los vinos, botellas, y la empresa Walmart pretende hacer un plan piloto en la cadena de supermercados líder para que los productos que vendan tengan etiquetada huella de carbono. La huella de carbono de un producto se mide las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Por lo tanto, esto requiere un análisis de ciclo de vida, el cual ya el profesor Edmundo comentó los pasos que se deben hacer en cada uno de estos. La norma más comúnmente utilizada para calcular huella de carbono en productos es la PAS 2050, la cual fue publicada en el Reino Unido en 2008 y tiene una aplicación Business to Business y Business to Consumer. ¿Qué quiere decir esto? Que para Business to Business se calculan los gases de efecto invernadero desde la extracción de las materias primas del producto hasta su distribución a otro negocio, que puede ser un restaurante o bien una cadena de retail. En tanto, en Business to Consumer se calcula la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por el producto desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final, o bien el reciclaje de este. Ahora, el software y la metodología utilizada para este trabajo fueron los siguientes. El software fue el SignoPro, ya mostrado por el profesor Edmundo, la cual contiene bases de datos propias o bien pueden ser creadas por el usuario. La metodología para determinar la huella de carbono fue el IPCC 2007. El método para determinar el impacto y la categoría de impacto seleccionada fue calentamiento global. La metodología utilizada fue la PAS 2050. Esta indica que primeramente se debe seleccionar un producto para el cual se desea medir huella de carbono. En este caso fueron 4 tipos de cervezas: una cerveza Ale, una cerveza Bock, Lager y Weizen. Después se debe seleccionar una unidad funcional. La unidad funcional seleccionada fueron 330 centímetros cúbicos de cerveza embotellada. Posteriormente se realizó un diagrama de procesos Business to Business y Business to Consumer, identificando todas las fuentes de gases de efecto invernadero que participan en estos diagramas o en la elaboración del producto. Aquí está la elaboración de botellas, lo que es el embalaje, lo que es su estadía en el retail, en el consumo, en el relleno sanitario, entre otros. Después de identificar todas las fuentes, se realizó la selección de los límites del sistema. Para ello, se hizo un cálculo de huella preliminar, el cual consiste en realizar un cálculo de huella de carbono con todas las fuentes identificadas de gases de efecto invernadero y todas aquellas que tengan un porcentaje menor al 1% de la contribución de la huella de carbono total calculada quedan excluidas del sistema, o sea, la menor al 1%. Y para esto se utilizaron datos primarios, que fueron básicamente los datos levantados en la cervecera, y datos secundarios que podría ser de software, de literatura, entre otras. Posteriormente, ya obtenidos los límites del sistema, se calculó la huella de carbono y también la incertidumbre de esta. Y posteriormente se identificaron estrategias para minimizar estos indicadores. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Los límites del sistema para una evaluación business to business de cerveza fueron estos de acá, en donde se muestra que está dentro del límite del sistema la elaboración de CO2 líquido, la malta, las botellas, el embalaje, la elaboración de cervezas y el transporte del producto hacia supermercados, los cuales fueron seleccionados como el único retail que acepta este producto, debido a que en la elaboración de cervezas, el 95% del producto se vende a supermercados y el resto se reparte a restaurantes, porque hay una mayor prioridad en supermercados. En tanto, en Business to Consumer serían los mismos que los anteriores, pero incluido la etapa de consumo y el relleno sanitario, como también la energía ocupada por el supermercado mientras el producto se encuentra dentro de este. Posteriormente se calculó la huella de carbono de cada cerveza y se encontró que en una evaluación business to business las cervezas bordean una huella de carbono de entre 514,6 y 547,8 gramos de CO2 equivalente.
En tanto, en una evaluación business to consumer, bordean los 531,6 gramos de CO2 equivalente y 564,8 gramos de CO2 equivalente. Además, se calculó la incertidumbre de esta huella de carbono, dando como un total de más o menos 161 gramos de CO2 equivalente. Por lo tanto, esto va a notar que existe una alta incertidumbre, lo cual indica que se debe crear una base de datos nacionales para que ésta disminuya y el producto sea, o mejor dicho, el resultado sea más confiable. Además, se evaluó cuáles de las fuentes son los que contribuyen mayormente a la huella de carbono, y se encontró que la malta contribuye en promedio un 18,3%, las botellas 37,7%, el transporte de materias primas e insumos hacia la cervecera 11,4% y el transporte de las cervezas hacia el retail 20,7%. También los principales gases de efecto invernadero emitidos en el ciclo de vida fueron el dióxido de carbono con un 86,1%, el óxido nitroso con un 9,9%, el metano un 3,4% y los otros gases de efecto invernadero solamente participan un 0,0%. Los gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2 y el metano, provienen básicamente de la combustión de combustibles fósiles en calderas o bien del transporte que se realiza en la cerveza o en las materias primas que esta necesita. Y el óxido nitroso proviene básicamente de los fertilizantes nitrogenados usados para la elaboración de cebada. También se tomaron el valor de huella de carbono del producto estudiado y se comparó con otros tipos de cervezas. Se encontró que con la cerveza expuesta por Climate Conservice, la cerveza tiene una mayor carga, debido básicamente que en este tipo de cerveza la elaboración del producto utiliza energía eléctrica de un parque eólico. Por lo tanto, esta cervecería obtiene gran parte de su energía a través de este parque eólico, el cual tiene 0 emisiones de gases de efecto invernadero, como también el transporte de las botellas de cerveza se encuentra bastante cerca de la cervecería. Por otra parte, se encontró que la huella de carbono de esta cerveza chilena son mucho menores a las informadas por cervezas de declaraciones ambientales. Básicamente se encontró en que estas cervezas que son de industrias ya de mayor tamaño, como la del estudio que es artesanal, ocupan una mayor cantidad de energía y también tienen un mayor proceso de mecanización. En el sentido de que, por ejemplo, acá se utilizan correas transportadoras o se usa tecnología para empaquetar el producto sin que se requiera mano de obra. Por lo tanto, hay un consumo de electricidad. Por tanto, en la cervecería artesanal, esos procesos se realizan a mano. O sea, los mismos trabajadores hacen esos procesos sin que se requiera energía ni una tecnología para ello. También se valoran las medidas de minimización de esta huella de carbono. Una de ellas, mejor dicho, la más importante, fue la siguiente. Se encontró que el uso de camiones en el ciclo de vida del producto contribuye aproximadamente al 33% de la huella de carbono. Por lo tanto, se evaluó el uso de otros camiones para el transporte de materias primas bien del producto. En el estudio se utilizan básicamente camiones que tienen un peso de entre 3,5 a 16 toneladas, los cuales algunos tienen normas Euro y otros no utilizan. Por lo tanto, se evaluó que si se usaban camiones de 7,5 a 16 toneladas con norma Euro 3, la huella de carbono podía disminuir un 2% de reducción. En tanto, si se usaban camiones con 7,5 a 16 toneladas con norma Euro 4, la huella podía disminuir un 5%. Además, se evaluó la exportación del producto por diferentes países, viendo cuál tipo de transporte es el que tiene menor impacto o permite que
haya una menor carga del producto cuando llegue a su destino. Y se encontró que la exportación por barco es la que tiene la menor carga, y la exportación por avión genera una alta carga del producto cuando llega a su destino. Por lo tanto, este es el medio más conveniente para exportar la cerveza al extranjero. Por otra parte, se evaluó el cambio de botellas, las cuales contribuyen un 46% en lo que es la huella de carbono, contando su elaboración más el transporte de la cervecera. Las botellas que actualmente usa la cervecera son verdes, y al evaluar un uso de botellas de color ámbar, se observó que la huella de carbono aumentaba un 1%. Pero si las botellas de color verde disminuyen su porcentaje de peso en un 5%, la huella de carbono podría reducirse en un 2%. Y si estas mismas botellas se reducen en un 10% de su peso, puede la huella de carbono reducir un 5%, la huella de carbono se puede reducir un 5%. Esta estrategia de reducir el peso se está usando ya en algunas empresas del área vinícola, por ejemplo, a las cuales le ha resultado bastante efectivo esto para comercializar sus productos en el mercado europeo. Mediante las dos estrategias de minimización citadas, se idearon dos escenarios, se simularon dos escenarios para, de esta manera, ver cuál de las estrategias era la que producía el menor impacto o disminuía más la huella de carbono. En el primer escenario, Perdón, 3 minutos, por favor. No, estoy terminando. En el primer escenario se utilizaron los camiones de 7,5 a 16 toneladas con el Euro 3 y la disminución del peso de la botella en un 5%. En el escenario 2 se utilizaron camiones de 7,5 a 16 toneladas con el Euro 4 y con una disminución de botellas en un 10%, donde como resultado que en el escenario 1 existe un 4% de reducción de la huella actual y en el escenario 2 una disminución del 8% de la huella calculada actualmente para estas cervezas. Como conclusiones, se pudo obtener este trabajo que el dióxido de carbono y el óxido nitroso fueron los principales gases de efecto invernadero en la huella de carbono, aportando en su conjunto aproximadamente un 96% de las emisiones. También la huella de carbono de cervezas artesanales presenta menores valores a los informados por grandes compañías cerveceras, encontrándose hasta un 73% más de emisiones en la fase de manufactura en este último. También alrededor del 90% de la huella de carbono de las cervezas generadas en la etapa de elaboración de botellas, maltas y transporte por camiones. Las medidas de gestión ambiental y tecnológica pueden reducir la huella de carbono hasta un 8%. Y además el transporte por barco representa el medio más adecuado para exportar las cervezas a mercados con mayor exigencia ambiental. Y finalmente, la huella de carbono de cerveza estudiada presenta una elevada incertidumbre aproximadamente de más o menos 161 gramos de CO2 equivalente. Por lo tanto, la creación de inventarios nacionales permitiría disminuir esta incertidumbre y que el producto final de este cálculo de huella tuviese un mayor valor. Eso es todo.